implicó 71 mil millones de pesos en crédito, más 500 millones de dólares, que estamos hablando cerca de 90 mil millones de pesos. ¿Por qué los diputados de Danilo Medina, que son la mayoría, no se opusieron? ¿Usted sabe por qué? Porque ese dinero ya estaba gastado. Fue el dinero gastado en la campaña y fue el dinero para que él fuera presidente. ¿Con qué moral le va a exigir a los diputados y senadores que no le aprueben el presupuesto complementario? Para argumentar hoy que no se pueden hacer nuevas obras públicas porque no se sabe la situación de la finanza pública. ¿Y qué presidente es esto que con ese programa tan amplio que ha desarrollado no sabe la situación que hay a nivel económico en el país? Y con unas comisiones de transiciones de todos los ministerios que tenían que dar un informe de la situación que había, hoy no conoce la situación del país. Y cuando él mismo dice que lo que encontró fue un maletín lleno de facturas, de deudas. ¿Para quién se hicieron esas deudas? También para él, fundamentalmente. En la mitad del año se consumió el presupuesto nacional y entonces, por supuesto, queda pena para los sueldos. Pero él conoce muy bien eso y es beneficiario de ese desfalco al Estado, al pueblo dominicano, para imponer su candidatura presidencial y ganarla. Entonces él conoce bastante bien. Don Higinio, Leonel Fernández, al retirarse del palacio, decía al país que dejaba una nación con una estabilidad macroeconómica y con una economía en crecimiento. Y entonces estamos abocados hoy a una reforma fiscal. Y le ponen el apellido de integral. ¿Cómo conciliar en términos de verdad ambas cosas? Si Leonel dejó una economía en crecimiento y una macroeconomía estable, es falso que tengamos que ir a una reforma fiscal. Y si tenemos que ir a una reforma fiscal por necesidad, entonces es falso que tengamos una macroeconomía estable y una economía en crecimiento. Me parece que hay una contradicción, o donde yo me puedo estar equivocando con esto. No, usted tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Lo que pasa es que nosotros estamos viviendo una economía ficticia, ilusoria. Todo el equilibrio macroeconómico que señala Leonel se ha hecho en función de préstamos. Pero eso va a aterrizar. Este es un país con una gran capacidad de recaudación fiscal. Ahora, no importa el monto que se recaude. Para el gobierno de Leonel Fernández, y digo de Leonel Fernández porque hay que esperar un poco a ver cómo se manejará este. Pero para el gobierno de Leonel Fernández, no importa el monto de las recaudaciones, siempre era deficitario. Hay que recordar que no en un año de campaña electoral, sino en el año pasado, en el 2011, en los 3 primeros meses, el gobierno había gastado 16 mil millones de pesos más que lo que tenía que gastar en el primer trimestre. E impuso entonces un nuevo ajuste fiscal. Y en el mes de junio de ese mismo año ya había nombrado 5 mil nuevos empleados. Ustedes recuerdan que pasando ese ajuste fiscal comenzó a nombrar cientos de nuevas botellas en el servicio exterior para dar puesto a los reformistas y a los PLDistas. Miles de gente que vive aquí en este país y cobra como si fuera cónsul en otro país. Entonces, evidentemente, ellos van obligados a la reforma fiscal, al ajuste fiscal, más que una reforma integral. Porque ya el gobierno ha acumulado, el gobierno de Leonel acumuló en 3 o 4 años más de un déficit de aproximadamente 350 mil millones de pesos, establecido por un gran economista también, que no es Escudero, sino Seara Hatton. Todos los años hay un déficit fiscal enorme. Y no se trata nada más no se trata de que hay pocas recaudaciones, no. De lo que se trata es que el gobierno siempre gastó mucho más de lo que le entraba. Y entonces compensaba eso con préstamos. Pero además, no puede haber equilibrio macroeconómico en un país que ya tiene una deuda de 25 mil millones de dólares, que es más del 40% del Producto Interno Bruto, que el gobierno calcula en alrededor de 56, 57 mil millones de dólares. Si debemos 25 mil de 57, estamos por encima del 40% del Producto Interno Bruto en deuda. Pero no solamente del 40% del Producto Interno Bruto, estamos en 2 veces y medio el presupuesto nacional.
Don Ingenio, perdón. Y aquí, escúcheme, la idea que quiero terminar es que nosotros, en pago de servicios de deuda y de intereses, en este momento, pudiéramos estar hablando de 3.000 millones de dólares anuales. Eso son 120 mil millones de pesos. Eso es más de un tercio, es más o menos un tercio del presupuesto nacional. Es decir, la situación que hay en este país va a reventar, pero ese momento vendrá. Pero don Ingenio, perdón, ya que usted ha hecho un análisis acerca de las deudas, pero no menos cierto, acerca de la capacidad que tiene este país para desembolsar dinero. Fíjense, ¿por qué entonces, si con tanta deuda, el país como los peajes, que es una fuente de divisa, porque fíjese, el peaje de Samaná, que se podría justificar en algo porque esta compañía de fuera fue que hicieron esto, un peaje sumamente carísimo, que esto, una compañía nacional podría tener esto, porque hay gente de mucho dinero. Sin embargo, esto es una mina de dinero. Pero no obstante, la mina de la Fatcombrí, de Aceronique, de todas esas cosas, el gobierno se lo ha regalado al gobierno canadiense. Cuando uno ve un sinnúmero de cosas así, entonces pondría al país de un grupo de gente incapaces de manejar los bienes, los activos del país, porque hay que entregárselo a otra potencia para que nos regale de lo nuestro. Entonces, yo no entiendo esto. Si fuera el Estado canadiense, a lo mejor estaríamos conformes, porque se beneficiaría el pueblo canadiense de Canadá. Pero ni siquiera es eso. La Barrigol no es precisamente algo del Estado canadiense. Es de un grupo de mafiosos. Ahí están personeros de la dictadura de Pinochet. Ahí está Pepe Aznar de España. Ahí están los Bush, que son vergüenzas del mundo, realmente dan vergüenza en el mundo. Pero eso no es una cosa gratuita, señor. ¿Usted cree que fue gratuito que le regalaran la Barrigol a esos empresarios? Eso no es gratuito. Precisamente eso es parte de la acumulación y de la opulencia de estos funcionarios. Eso no se puede demostrar. Eso está oculto. Pero nadie regala así un patrimonio. Yo siempre pongo el ejemplo venezolano. En Venezuela, si usted quiere invertir, lo primero que tiene que saber es que el 60% de las acciones corresponden al Estado venezolano y las otras 40% para el que quiera invertir. Y nosotros aquí permitimos que el 100% sean acciones extranjeras, ¿no era? Cuando con la mina, solamente la mina de Pueblo Viejo, de la Barrigol, nosotros pagamos toda la deuda externa de este país y desarrollamos este país. Ahora, nosotros no tenemos capacidad, como usted piensa, para pagar tantas deudas. Nosotros ahora mismo en este país estamos exportando 6 o 7 mil millones de dólares y estamos importando 16, 17 mil millones de dólares. Aquí hay un déficit de balanza de pago de más de 8 mil millones de dólares. ¿Y con qué pagamos todos esos déficits? Con remesas, con las entradas por turismo y zona franca, con inversiones extranjeras, pero sobre todo con endeudamiento. Y ese círculo vicioso del endeudamiento para pagar endeudamiento, eso no tiene ningún futuro en este país. Por tanto, para poder realmente equilibrar este país, aquí hay que ir a los problemas estructurales, como yo decía al principio. Aquí hay que desarrollar este mercado interno. Aquí hay que crear una cultura de exportación, promoviendo lo que tenemos nosotros, que son la agropecuaria, la minera. Aquí hay que controlar esas minas y establecer que el Estado tiene que tener una acción importante si se quiere explotar una mina de esa. Aquí tenemos la obligación de definir el problema de la tierra,
No lo que dice Danilo, que le va a entregar título a todo el que está ocupando. No. Definir el problema de la tierra. Porque aquí hay gente que tienen 40, 50 mil tareas de tierra y otros que no tienen más que dónde hacer una casa. Aquí hay que resolver ese problema de la emigración campesina. Porque si nosotros vamos a tener emigrantes campesinos en las ciudades y el campo para una oligarquía terrateniente u productora, entonces lo que vamos a tener es miseria, grandes miserias, bolsones de miseria en las ciudades, mucha delincuencia, mucho lumpenaje, y seguiremos viviendo lo que decía al principio o a mediados de la ilusión de desarrollo sin desarrollo alguno. Por tanto, nosotros necesitamos realmente un cambio profundo, pero no un cambio al que propone Danilo, de que nosotros nos agarremos del proyecto de desarrollo, de la estrategia de desarrollo nacional, que es simplemente una factura neoliberal, o que volvamos a firmar con el Fondo Monetario Internacional, que todo el mundo sabe que tiene políticas de choque, de ajuste, para sacrificar la mayoría de la población. Es decir, aquí necesitamos un cambio profundo, y nosotros no creemos que sea el PLD precisamente quien lo va a hacer. Higinio, antes de que el tiempo nos doblegue, hablemos de política y de partido. El día pasado, creo que el martes, Reyes Álvarez presentó en un periódico de circulación nacional una declaración suya como vocero del Movimiento Popular Dominicano, evaluando, analizando, enfocando el discurso y las primeras medidas del presidente de la República. ¿Existe el Movimiento Popular Dominicano? Porque usted apareció como vocero de esa entidad en el periódico. Mira, aquí hay una gran ignorancia, en primer lugar periodística, y una gran censura. Uno le pregunta a muchos periodistas jóvenes y dicen la MPD, ni siquiera saben lo que es el MPD. Muchos periodistas jóvenes, tú representas la MPD, ni siquiera saben lo que significan esas tres siglas. Pero nosotros sí podemos decirle a ustedes, a nuestro pueblo, que el MPD llegó a un punto no hace mucho, 2 años, en que era, sin arrogancia ninguna, probablemente la más fuerte organización de izquierda que existía en el país. Tuvimos un percance, fuimos infiltrados por el gobierno y se produjo un desprendimiento pequeño, pero se produjo un desprendimiento en junio del 2010, pasadas las elecciones, y eso creó un poco de confusión momentánea, ¿no era? Supuestamente un grupito había expulsado a Higinio, a Fidel Santana, pero nosotros no quisimos entrar en el terreno que querían los ex compañeros, rebajarnos al nivel del chisme para la discusión. Dijimos no le vamos a responder, vamos a responderle con acciones políticas. Y entonces decidimos montar una sede nacional que no teníamos desde hace 50 años, cuando el MPD se fundó en la calle Duarte número 12, y hoy estamos en la Emilio Prudón número 2, frente a los bomberos, y decidimos un acto de masas muy grande el 26 de septiembre del mismo 2010, y con eso sellamos el discurso para apagar estas voces que venían precisamente de una infiltración dirigida por Monchín Pinedo. Pero si tú te pones a pensar, los cuadros fundamentales del partido, en San Francisco, en Salcedo, en Santiago, en Navarrete, en Barahona, en Licey, están incólumes. Y además... No mencionó el este, no existen en el este. Sí. Romana, San Pedro, Higüey, San Pedro, Higüey, Miches. En la Romana tenemos Pinino con unos jóvenes, igual en el Ceibo. Tenemos un militante y algunos jóvenes. Pero sí Miches, Higüey y San Pedro. Incluso tenemos un miembro del Comité Central en San Pedro. Lo digo porque es un hombre público, es un vocero, Eduardo Soto. Y 2 compañeros militantes y un conjunto de simpatizantes importantes en Higüey. En la Romana hacemos Pinino. En Miche tenemos un hombre importante y unos militantes importantes. Entonces, el MPD no ha dejado nunca de ser un partido de oposición de gran resedumbre moral e ideológica. Y nosotros, aunque no hacemos tanta bulla como hacen otros,
La realidad es que no hay un movimiento en el Cibao que se pueda hacer sin contar con el MPD. Porque todo lo que puede hacerse en San Francisco, en Nagua, Navarrete, Salcedo, Tamboril, Licey, Esperanza, y ahora sí que nos estamos extendiendo bien para la zona noroeste, Mao, Santiago Rodríguez, el Dajao, Dajabón. Ahora también por ahí dependerá mucho, o en parte, de nuestra inserción en los movimientos sociales. Don Virginio, perdón, ¿y quiénes presiden al MPD? Bueno, yo soy una de sus figuras públicas principales. Presidente. Yo soy el vocero público del partido. Higinio, la pregunta va en función de lo siguiente. El Frente Amplio recibió la renuncia después de las elecciones de su presidente, que era el doctor Julián Cerrulle, y dijo que al no llenar las expectativas... ustedes. Sí, Cerrulle. Cerrulle. Es como una sola R. Que al no está viendo llenar las expectativas del pueblo dominicano como opción política, él decidía retirar su nombre del Frente Amplio como presidente. Y entonces fue designado el buen amigo Fidel Santana, que lo queremos por aquí un día para hablar del Frente Amplio. Y hoy parece que Fidel Santana es el presidente del Frente Amplio, según me han dicho. El MIUCA desapareció como partido político y se disolvió en el Frente Amplio. Sí. Si el Frente Amplio hoy es un partido político y una de las principales instituciones que se incorporó a ella fue el MIUCA, se disolvió y desaparece como expresión política y se convierte apenas en una escuela multitemática, no en una escuela política. ¿Por qué entonces, si el MPD tiene la presidencia del Frente Amplio, el MPD como organización política no se disuelve y se convierte realmente en Frente Amplio? Le preguntaba de la existencia del Frente Amplio para llegar a esta parte. Ya, no, nosotros no podemos disolvernos, porque el carácter del Frente y el carácter del MPD son diferentes. Nosotros vemos el Frente Amplio como un brazo político electoral fundamentalmente. Nosotros no queremos que el Frente Amplio sea el que encabece las luchas políticas cotidianas del país. Para eso están las instancias más radicales. Nosotros creemos que el papel del MPD trasciende al del Frente Amplio. Nosotros creemos que el Frente Amplio es un espacio democrático que procura desde la propia democracia representativa ir más a fondo. Digamos que una negación de sí misma dentro de ella. Hablemos, por ejemplo, del caso Chávez, que asume el poder en un estado de democracia representativa muy permeado por la corrupción. Bueno, un retrato parecido al de nosotros. Y sin embargo, desde la propia democracia representativa ha ido cambiando y profundizando. Nosotros vemos el Frente así. Pero el MPD es un partido de izquierda, revolucionario, que está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias porque en este país se produzcan cambios radicales. Entonces, para nosotros el Frente Amplio, repito, es un espacio democrático de características fundamentalmente electorales que procura disputar el espacio político de estos partidos tradicionales por la vía electoral. Y nosotros como MPD no cerramos caminos y decimos que las circunstancias históricas decidirán los métodos. Somos más radicales que el Frente Amplio y muchas cosas que hace el MPD no podría hacerla el Frente Amplio. Entonces, por esa razón, y cuando digo eso no me refiero a que cojamos las armas y nos enfrentemos, no me refiero a que en las propias luchas cotidianas por las reivindicaciones sociales, a veces el pueblo hace cosas que el Frente Amplio como filosofía y como práctica no la haría. Nosotros sí estamos dispuestos a hacerla. Entonces, no nos vamos a disolver, ni le exigimos ni pedimos que nadie se disuelva, especialmente los partidos como nosotros que decimos que somos partidos marxistas-leninistas. Mientras nosotros somos partidos marxistas-leninistas, el Frente Amplio es una agrupación diversa con una ideología democrático popular que digamos que tiene límites en la profundidad del contenido del programa político. Y nosotros queremos una revolución social profunda que permita que el pueblo sea el poder. Después del 20 de mayo, ¿preservó el Frente Amplio su unidad? ¿Su principal figura? Yo creo que sí, porque la propia gente que venían del grupo de... ¿No hubo frustración? No hubo frustración. Nosotros sabíamos más o menos que ese iba a ser el resultado. Por muchos factores, incluyendo el propio candidato.
porque muchos de los consejos que se le dieron a Julián Cerulle para hacer la campaña no lo asumió. Fue un hombre tímido, sumamente tímido. No quiso romper con el gobierno. Le dijimos, voltee la mesa, rompa con Leonel, haga un escándalo, y no quiso, bajo la tesis de que uno de los dos partidos se iba a desinflar y eso lo iba a coger el Frente Amplio. Y no fue así, fue al revés, como se lo advertimos nosotros. Es todo lo contrario, la situación se va a polarizar. No hizo una gran contribución para que de la cumbre saliera la unidad para crear un polo alternativo. No nos ayudó tanto como nosotros pensábamos. Nosotros queríamos de Julián Cerulle que atrayera al frente unos sectores liberales que, porque veníamos la mayoría de organizaciones de izquierda, no podíamos traerlos nosotros. Pero Julián Cerulle tenía otro problema serio, y es que el poder fáctico de Santiago no lo quiere, no lo pasa, porque él ha sido el abogado de los obreros y de los campesinos, que es una cosa loable, sacrificando a los empresarios. Él mismo decía, cada vez que un empresario va a mi oficina es a clamar, es a rogarme, es arrodillado. Por eso él intentó 2 veces ser senador en Santiago y no pudo, los pararon en seco. Y nosotros no advertimos esa situación. Y por eso no fue malísimo en su propio feudo en Santiago. Finalmente, don Ingenio, ha valido la pena haber aceptado nuestra invitación, aunque nos dio lucha, siendo un hombre del Sanedrín, don Ingenio, porque no, pero finalmente usted cree que el pueblo, aunque don Danilo Medina fue el ganador, que lo venció el Estado, y al final el Estado también lo apadrinó. Exacto. ¿Usted cree que el pueblo, este país, necesita, frente a una anarquía, frente a la situación que vive, un hombre que sea de la naturaleza de Chávez, de Trujillo o de Camaño, o como Fidel? Nosotros necesitamos un hombre que sea como Alfonso Torres, que sea como usted, que sea como Fidel, que sea como Narciso, que sea como usted, un hombre, don Iván, que represente y obedezca a este pueblo. No lo va a resolver un hombre, lo resolverá un pueblo. Pero sí necesitamos una figura, un símbolo y una voluntad, sobre todo, de que este país cambie para las mayorías y con la mayoría. Nosotros necesitamos que los políticos alternativos se unan, nos unamos y creemos una gran expectativa de poder, y tras esa expectativa de poder una parte importante del pueblo correrá. Mire, estamos en lo que llaman los novios y los recién casados una especie de luna de miel, la expectativa. Pero mire, esto va a durar muy poco y usted verá el desencanto. ¿Qué desventaja tenemos? Bueno, estamos dispersos todavía, pero yo creo que hay condiciones para que aquí surja realmente una opción de pueblo que transforme este país de arriba abajo. En un minuto, Higinio Báez, ¿qué opinión tiene usted de Fidel Santana? Bueno, yo creo que es la más importante reserva joven de este país. Yo pienso que es un intelectual comprometido, profundamente comprometido. Es un hombre ecuánime, valiente, sereno. Es un hombre que inspira confianza, inspira amor. Es un hombre que no tiene temor y sobre todo que ha hecho de su vida un ejemplo único de defensa total a los intereses de este pueblo. Yo pienso que es una gran reserva moral de nuestro país. Gracias a don Higinio Báez por estar con nosotros, hermanos Reyes. Un banquete aquí con su invitado. Claro, claro. Él ha dicho que este país necesita a alguien que imite a Jesucristo para que haya un cambio. Porque esta gente que tienen doble cara no van a hacer ningún cambio. De acuerdo con usted. Hasta mañana.